Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A pesar de que aún no existe un consenso concreto entre las principales fuerzas políticas, el Congreso Nacional convocó para este viernes a las 3 de la tarde a las diputadas y diputados a sesión legislativa que tiene como principal objetivo elegir al nuevo Pleno del Poder Judicial, cuyo primer intento demostró la división entre las bancadas que integran el hemiciclo. Varios diputados, especialmente de Libertad y Refundación, han señalado que los consensos han avanzado a tal punto que, según informaron, ya se tendrían definidos las 10 primeras personas que serían electas como magistradas y magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, las negociaciones entre Libre y la oposición aún no llegan a buen puerto, mencionan allegados a las pláticas que entabla el tripartidismo. El Partido Liberal, a través del presidente del Central Ejecutivo, Yanni Rosenthal, señaló que la bancada rojo-blanco-rojo se mantiene unida y que ante las distintas versiones y escenarios que circulan sobre elección de nueva Corte Suprema de Justicia, es imperativo ratificar que su postura es la misma, al lado de la Constitución, en defensa del Estado de Derecho. Actuaremos en el marco del texto constitucional, nada fuera de él, dijo Rosenthal Hidalgo. Las aseveraciones del máximo líder del liberalismo surgen después de que diferentes sectores detallaran durante la semana que Libre supuestamente pretende romper el orden constitucional para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, el Congreso Nacional a lo interno se apresta a jugarle la vuelta a la Constitución y aparentemente cumplir aspiraciones políticas que concluyan con ilegalidad. Libre podría declarar el rompimiento del orden constitucional. El plan es responsabilizar a las bancadas que se opusieron a la propuesta presentada en la fecha que señala el artículo 312 de la Constitución, dijo Castellanos, quien además advirtió que el juego político se inclina a 3 escenarios, ninguno de ellos apegados a la razón y respeto de la norma suprema. Esta misma semana, los diputados de Libre desmintieron que pretendan romper la Constitución de la República y el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, reiteró que respetarán lo que indica la ley suprema del país. Diferentes sectores lamentan que la clase política no alcance consensos patrióticos. En ese sentido, los instan a deponer sus intereses mezquinos en beneficio del bien común, respetando la Constitución y votando las veces que sean necesarias hasta que haya humo blanco. Buenos días, hoy en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar de este tema. Tengo 4 honorables diputados aquí. Iniciamos con la doctora Ligia Ramos, diputada del Partido Salvador de Honduras, diputada por el Departamento Francisco Morazán. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de plantear nuestras posiciones como partido y como bancada. Gracias, el doctor Hugo Noé Pino, diputado vicepresidente del Congreso Nacional por el Partido Libre en Francisco Morazán. Doctor. Buenos días, Raúl, igual a los compañeros diputados con quien vamos a tener la oportunidad de interactuar el día de hoy. Gracias también, don Nelson Márquez, diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Intibucá del Partido Nacional. Don Nelson. Muchas gracias, licenciado, y a todo el pueblo hondureño. Pues esperamos que en las próximas hora y media, 2 horas, podamos hablar de lo que le interesa al pueblo hondureño, una Corte Suprema de Justicia que realmente imparta justicia en nuestro país. Gracias. El líder de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, el diputado por el departamento de Olancho de los Liberales. El Paraíso. Perdón, el Paraíso. Buenos días, Raúl. Saludo a mis compañeros que nos acompañan. Al pueblo en general, gracias por este espacio en un día tan crucial como es el día viernes 10 de febrero. Gracias, doctora. A pocas horas, ¿cuál es la posición del PC? Pues nosotros hemos hecho nuestra posición realmente muy transparente y pública. Nosotros hemos estado en diálogos tratando de buscar consensos. Nosotros hace prácticamente más de 20 días, 15 días, 17 días hicimos público primero un grupo de personas o de autopostulantes que no íbamos a acompañar.
La semana pasada hicimos una lista amplia de personas que sí podemos acompañar y también ellos son testigos, ¿verdad? Porque hemos tenido pláticas con el Partido Nacional, con el Partido Liberal y con el Partido Libre tuvimos una reunión oficial para hablar de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y nosotros dijimos, ¿verdad?, que no íbamos a acompañar a ninguna de las personas que teníamos nosotros en la lista roja y sí pensábamos nosotros y sugeríamos y quisiéramos que estuviera la abogada Ana Pineda y el abogado Walter Sabio, ¿verdad? Entonces esa es nuestra posición. No hemos tenido más reuniones. El día de ayer oficialmente no tuvimos ninguna reunión con ningún partido y pues estamos esperando a ver qué sale de las negociaciones que tienen entre ellos, de los tres partidos mayoritarios. Sí. Doctor, ¿cuál es la posición del Libre? Bueno, yo que en primer lugar, Raúl, me gustaría destacar varios elementos que considero importantes y que yo denominaría certezas. En primer lugar, señalar de que este proceso que se va a dar el día de hoy en el Congreso Nacional se va a dar dentro del mayor orden posible, sin ningún tipo de problemas. Yo recuerdo que para el 25 de enero se hicieron augurios de que iban a haber una serie de desórdenes, que se les iba a impedir el acceso a los diputados. Todo eso hay que descartarlo. Cualquier solución que se dé al tema de la Corte Suprema de Justicia se va a dar dentro del marco del diálogo y de los consensos que se puedan obtener. En segundo lugar, quisiera destacar y refutar algunas aseveraciones que se han hecho de algunos sectores. En ningún momento el Partido Libre busca romper el orden constitucional. Eso está fuera de cualquier lógica y programa de nuestro partido. De haberlo querido hacer, se hubiese hecho el 25 de enero cuando alrededor de las 11 de la noche, si no se presentaba una nómina, hubiese habido una ruptura del orden constitucional. En tercer lugar, tampoco es correcto señalar de que el Partido Libre busca elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia con 65 votos. Nosotros estamos completamente claros, como lo manda la Constitución, que la nueva Corte Suprema de Justicia será electa por lo menos con 86 votos para cada uno de los magistrados que la conforman. Pero también sí tenemos que manifestar que hay preocupación, como lo han expresado también algunos sectores, de un vacío constitucional, como lo han señalado, en el sentido de que la Corte actual, que finaliza precisamente el día de hoy, finaliza su periodo el día de hoy. La Constitución es bastante clara de que el periodo de la Corte actual es de 7 años y hay varios puntos de vista de naturaleza jurídica que precisamente fueron puestos el día de ayer sobre la mesa, de si una ley secundaria puede modificar lo que dice el texto de la Constitución. Y finalmente, Raúl, en esta parte introductoria es que nosotros esperamos que la Corte Suprema se elija el día de hoy. Creo que de no elegirse entraríamos en una situación muy conflictiva, muy problemática y que para el bien de Honduras, ojalá que los diferentes partidos llevemos al Congreso Nacional toda la disposición de que hoy sea electa esa Junta Directiva. Solo un punto, doctor, rápidamente. La señora Gabriela Castellanos del Consejo Nacional Anticorrupción aseguró que el Libre hoy iba a hacer eso. Sí, precisamente por eso me refería a todos los puntos anteriores. Mire, Raúl,
O sea, nosotros es una acusación seria la que ella hizo. Bueno, pero es que mire, acusaciones, todo este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, y mire cómo titula el Consejo Nacional Anticorrupción su participación. Dice, si perdemos la Corte, perdemos a Honduras. ¿De qué Corte nos está hablando el CNA? De la Corte actual que ha protegido la impunidad en nuestro país, que no ha aplicado adecuadamente la justicia. Esta es una de las cortes que va a pasar a la historia como una de las peores cortes en la historia de Honduras. Entonces, y cuando dicen, si perdemos la corte, ¿quién la va a perder? Libre lucha por una corte independiente que busque realmente la aplicación de la justicia, que reforme ese profundo deterioro en el sistema de administración de justicia. Cuando venía para acá, venía escuchando una nueva acusación de parte de la Fiscalía a una jueza por prevaricato. Y tenemos este caso específico que fue denunciado por las autoridades con respecto a esta demanda de 2.600 millones de lempiras en contra del Ejecutivo. Entonces, cuando yo escucho que dice, si perdemos la Corte, ¿de qué Corte estamos hablando y quiénes son realmente los que manejan la Corte actualmente? Yo creo que en las propuestas que se han dado, cualquier combinación que se dé en cuanto a número de magistrados va a ser una Corte más balanceada, una Corte que va a procurar los cambios que se necesitan. Pero sí es importante señalarlo de que tiene que ser muy oportuno esto y que ojalá el día de hoy tengamos la posibilidad de darle al pueblo hondureño la certidumbre de una nueva Corte Suprema de Justicia. Gracias. Diputado Nelson Márquez, la posición del Partido Nacional. Bueno, empezando por el hecho de que para intentar ser un poquito condescendientes con Libre, repito, intentar ser un poquito condescendientes, mínimamente tengo que decir que algunos de sus voceros, lejos de ayudar, más bien están enredando más la cosa, porque cuando salen, hablan y dicen algunas cosas, dejan una maraña de situaciones a nivel nacional que la sociedad civil, que organismos internacionales, que los partidos políticos terminamos teniendo que interpretar, y todas las interpretaciones son negativas. Por ejemplo, salir a un medio de comunicación y decir que si el día de hoy, viernes, no hay una elección, que entonces van a tener que tomar medidas alternativas. Y ya cuando usted escucha 5, 6, 7 voceros de Libre decir ese tipo de cosas, entonces la pregunta tiene que surgir, ¿cuáles son esas medidas alternativas? ¿Existen en la Constitución de la República medidas alternativas? No existe en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Congreso Nacional, incluso la misma ley que rige el Poder Judicial, establecen ya cuáles son las medidas que se siguen si es que no llegara a haber una elección, y ahí tenemos que empezar a hablar claro. Si lo que el partido que gobierna en este momento el país cree es que por gobernar Honduras van a tener una corte así como ellos dicen, a su medida, como a ellos les place, y que lo van a hacer porque lo tienen que hacer, o incluso invocar erróneamente la autoridad del pueblo al decir que van a tener que buscar entonces que el pueblo presione a los diputados. ¿A qué pueblo se refieren? ¿Al mismo pueblo que se presentó el 25 de enero del 2022, cuando se eligió ilegalmente la Junta Directiva del Congreso Nacional de manera incorrecta y no se permitió que muchos de nosotros ingresáramos al Congreso? ¿A ese pueblo se refiere? Totalmente incorrecto. Los diputados debemos elegir. Es nuestra obligación constitucional elegir, pero tenemos que elegirlo de una manera que nos permita expresar nuestro pensamiento político y nuestro pensamiento ideológico, porque los partidos políticos estamos formados por un pensamiento ideológico. Y justamente ahí es donde yo creo que tiene que ser una posición inexcusable, sin posibilidad de algún tipo de negociación bajo la mesa, el hecho de que los diferentes partidos políticos sintamos que nuestro pensamiento ideológico está representado en esa nueva Corte Suprema de Justicia, más allá de números, porque algunos que intentan descalificar las mesas de diálogo
o que intentan nada más crear algún nivel de atención hacia lo que están diciendo, dicen, no, pero es que el problema son números y que se están repartiendo la Corte. No, lo que sucede es que los partidos representados, y aquí estamos 4 partidos representados, los 4 creemos que existe una forma ideal de cómo debería estar conformada esa Corte Suprema de Justicia. En ese sentido es que yo realmente creo, y nuestro partido así lo ha establecido, que Libertad y Refundación tiene 50 diputados. Debe sentirse representado política e ideológicamente en esa Corte Suprema de Justicia. El Partido Liberal tiene 22 diputados. Debe sentirse también representado. El Partido Nacional, con 44 escaños que nos dio el pueblo hondureño, debemos sentirnos representados. Y el PSH no es una cosa menor, tiene 10 diputados y debe también sentirse representado. Pero cuando nos encontramos que al momento de sentarnos en la mesa de diálogo, sucede, por ejemplo, para poner un solo ejemplo en este momento, de muchos más que vamos a presentar hoy, que dicen, no, aquí suficiente con que estemos los liberales, el Partido Libre, y con que estemos nosotros los nacionalistas. No es así. Si nosotros realmente creemos que vamos a construir un país de esa manera, estamos equivocados. Aquellos que han predicado durante años que ya no existe bipartidismo en Honduras, es cierto, ya no existe bipartidismo. Bueno, compórtense conforme a lo que han dicho durante estos últimos años. Como ya no existe bipartidismo, no puede el partido en el poder venir y decir que va a hacer las cosas como quiere hacerlas y que va a definir solamente quién participa y quién no. Don Mario Segura. Bueno, Raúl, la verdad es que queremos una Corte Suprema que imparta justicia. Pero yo la pregunta que le quiero hacer aquí a los compañeros y se la quiero hacer al pueblo hondureño. Es tan grande la corrupción que nos ha robado hasta la ideología de los partidos políticos. Estos partidos políticos, cuando elegimos a magistrados de la Corte, Raúl, no pensamos en aquel pobre que está preso porque se robó una gallina. Aquí pensamos con los grandes consorcios que tienen que tener magistrados en la Corte para resolverles sus problemas. Y eso no es ideología política. Ideología política también es pensar en los que menos tienen. Y yo considero y me alegra que las cosas estén cambiando, porque los diputados tenemos que representar a esa gente, compañero. Si usted quiere representar a las empresas privadas, pues métase de empleado y sea miembro de una junta directiva. Pero si usted quiere representar al pueblo como diputado, este es el momento de hacerlo. ¿Cuál es la posición clara del Partido Liberal? Estamos listos para la votación. Y lo hemos dicho toda la vida, sentimos que la Corte ya jugó el papel que tenía que jugar. Bien o mal, la historia lo juzgará, y los diferentes jefes de justicia que hay en el país. No nos corresponde a nosotros como diputados hacerlo. Pero sí estamos listos para elegir la Corte el día de hoy. Primero, para que prime la Constitución tal como lo reza, como decía don Hugo, el 11, que es mañana a las 12 de la noche, o a la hora que fue juramentada la Corte anterior, ya vaca la Corte que está electa y nos toca elegir una nueva Corte. Decía el compañero que han dicho que existen otras opciones. Y considerando dentro de la buena fe y confiando en el partido de gobierno, considero que otras opciones son las que nos dice la Constitución. Si hoy no podemos elegir una Corte Suprema de Justicia por nómina, que existe también una moción abierta, y aquí el compañero conoce muy bien de esos temas, existe también el acta que está abierta, pues nos corresponderá el segundo paso que la Constitución nos dice, voto a voto. Yo creo que esas son las opciones que nos quedan, pero aquí no podemos venir a inventar opciones que no se dio el 25 y que podemos hacerlo con 65 votos con un proyecto de ley ordinario. La Constitución no dice eso. Y apegada a esa Constitución es que el Partido Liberal se va a hacer presente hoy al hemiciclo a cumplir la Constitución y sus leyes. Si algo sale fuera de la Carta de la Constitución, Raúl, nosotros como Partido Liberal tomamos nuestra decisión. Pero hoy vamos a ir a votar dentro de lo que reza la Constitución de la República. Siento que estas horas van a ser cruciales, y lo voy a decir aquí con todo respeto, en el caso de la doctora, son una fuerza política importante. Hay que dialogar también con ustedes. Que ustedes hicieron una lista donde dicen que no votarían por algunos de ciertos partidos, creo que es una responsabilidad de ustedes. Nosotros como Partido Liberal hemos dicho que esa responsabilidad se la dimos a la Junta Nominadora,
y que vamos a acatar lo que viene de la Junta Nominadora. Porque si bien es cierto que aquí podemos decir yo no voto por don Hugo, pero yo creo que don Hugo hay que decirle por qué no se vota con don Hugo. Y hay que decirle, don Hugo, nosotros no vamos a votar con usted porque usted tiene este proceso. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando uno dice no voto por alguien, queda la gran duda, y estos son gente que vive de su servicio. Entonces yo sí considero, con todo respeto, y respeto la decisión del partido del PCH, no la comparte el Partido Liberal, porque sentimos que esto podría causar daños a ciertas personas. Y cuando se hacen señalamientos, deben de ser señalamientos, como decía don Hugo, con toda la responsabilidad del caso. Pero aquí nosotros, Raúl, esta tribuna que vos tenés aquí, a veces se ha convertido en juzgado. Aquí venimos los políticos a juzgar a la demás gente, los juzgados son los que están allá, es la fiscalía, pero no es este medio, ni es cualquier medio de Honduras de élite o que no tenga élite. Yo creo que los juzgados tienen su papel y nosotros responsablemente como Partido Liberal vamos a seguir con claridad, al pie de la letra, lo que nos ha demandado la Junta Nominadora. Doctora. Bueno, primero quiero aclarar que voy a ser muy clara, voy a ser muy precisa y que nada de lo que voy a decir es personal, ¿verdad? Respeto mucho a las personas que me acompañan en el panel. Sin embargo, creo que el papel que está jugando el Partido Salvador de Honduras es un papel muy importante porque nosotros hemos hecho posicionamientos que no son tradicionales como bancada y como partido en cuanto a lo que es el proceso de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo difiero mucho porque en el discurso que tienen los partidos políticos tradicionales y el nuevo Partido Libre, porque ese discurso no es el real. No es un discurso real que esté en la mesa del diálogo, de las negociaciones de los tres partidos tradicionales. Ahí no se está ni siquiera peleando cuestiones ideológicas. El Partido Nacional no está haciendo su lucha por la familia, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Eso no es cierto. Ahí hay cosas mucho más de fondo que se están negociando. Igual con el Partido Liberal, igual con el Partido Libre. Y yo lo estoy diciendo muy claramente, me responsabilizo por mis palabras y acato todas las consecuencias. El hecho de que sí nos han escuchado, el Partido Liberal, el Partido Nacional nos han escuchado, han visto nuestro planteamiento, lo hemos hecho público. Nosotros sentimos una profunda decepción con el Partido Libre porque no nos ha tomado en cuenta en un diálogo, no ha tomado en cuenta nuestro trabajo, nuestro posicionamiento, y aunque nosotros solo seamos 10 personas del Partido Salvador de Honduras, nuestras posiciones son tan claras que la participación de nosotros en este diálogo y en este consenso legitima una Corte Suprema de Justicia. Estas cosas no son fáciles y nos desgastamos, porque nosotros sí estamos buscando una corte independiente y no estamos buscando una corte que vaya a responder a las ideologías de ningún partido político. Estamos buscando una corte que responda al acceso de justicia a nuestra población, una corte que ya que no nos dé impunidad. Y ahorita en este momento nosotros nos preocupa que estas negociaciones se estén dando dentro de un sueño de perpetuar una impunidad. Eso es una preocupación real y eso lo están haciendo los tres partidos políticos. ¿Los tres quieren perpetuar la impunidad? Mire, nos preocupa que estas negociaciones que están haciendo es para perpetuar cierta impunidad. Esa es una preocupación que tenemos. ¿Por qué el Partido Salvador de Honduras no puede entrar en la dinámica del consenso y el diálogo? ¿Por qué hay una campaña de desprestigio constante en cuanto a nosotros, lo que nosotros estamos planteando?
Yo estoy de acuerdo con el diputado Mario Segura. Nosotros no somos jueces y no estamos juzgando. Simple y sencillamente estamos ejerciendo nuestro derecho como diputados de votar o no votar por ciertas personas. Cuando nosotros ponemos en la mesa, estas personas son las que nosotros no vamos a acompañar, es porque nosotros consideramos que no son personas idóneas. Todas las personas que se autopostularon saben bien a lo que se metían, saben bien que iban a estar en el escrutinio público, en el escrutinio, en la investigación privada de su accionar, en todo. O sea, la persona que se autopostuló a la Corte Suprema de Justicia sabía que se exponía, y las personas que decidieron tienen que asumir esta exposición, y son personas que tienen razones por cuál quieren estar en la Corte Suprema de Justicia. Algunos lo están haciendo porque tienen compromiso con el pueblo hondureño, y algunos porque probablemente tengan compromisos con algunos grupos. Y ahí es donde nosotros podemos decidir como bancada, como partido, a quienes vamos a acompañar y a quienes no. En ese grupo que nosotros pusimos, y lo pusimos abiertamente porque nosotros somos transparentes, estamos diciendo, ok, sentémonos, dialoguémonos. Estas son las personas que nosotros no vamos a acompañar porque para nosotros no son personas idóneas para estar en una Corte Suprema de Justicia. Tenemos una amplitud de personas, creemos, y sí creemos que la Junta Nominadora hizo un buen trabajo, sí creemos, hizo un excelente trabajo. Dentro de esos 45 personas que se autopostularon, que quedaron en la nómina de 45, hay personas excelentes, tendríamos una Corte Suprema de Justicia de lujo. Entonces, dimos nosotros una amplitud de algunas personas que podríamos acompañar, que no pensamos que son las mejores, pero que podríamos acompañar para darle amplitud al diálogo y a la negociación y al consenso, pero no nos han tomado en cuenta. No nos han tomado en cuenta y bueno, nuestra posición es firme. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo hondureño, estamos luchando por una Corte Suprema de Justicia independiente que le dé esa necesidad de acceso a la justicia a la población. Y en eso nosotros nos vamos a mantener firmes, a pesar ojalá que todavía tengamos un tiempo de venir y sentarnos a dialogar, porque nosotros todavía estamos en la disposición de hacerlo. No quiero tener un discurso no conciliador, pero en este momento, a pocas horas de sentarnos, no tenemos claridad. No tenemos claridad en el proceso. Detálleme, ¿en qué esos tres partidos, representados hoy aquí por los diputados, están buscando una impunidad? Cuando usted viene y conoce que hay pláticas donde se suenan nombres y personas que están muy ligadas a los partidos políticos, que nosotros no estamos acompañando, cuando dejan por fuera al Partido Salvador de Honduras en hacer estos consensos, entonces entramos en duda. Y yo le estoy hablando de una duda razonable. Le estoy hablando de una duda razonable y no, o sea, realmente estamos a tiempo todavía de sentarnos y buscar una buena Corte Suprema de Justicia. Nosotros estamos abiertos, sentémonos los cuatro partidos políticos en un diálogo franco, honesto, buscando lo mejor para Honduras. En el momento que usted deja a un lado a un partido que ha estado trabajando fuertemente, que está en la disposición, que está acompañando personas de todos los partidos para entrar dentro de una nominación para la Corte Suprema de Justicia, usted está viendo la disposición que tenemos nosotros como partido para Honduras. Pero en este momento no es así. Nosotros tenemos nuestra posición firme y hay una cuestión. Si llega a haber una nómina, que para nosotros en este momento no entraría una nómina, ya ahorita ya pasamos el proceso de la nómina. Se agotó el 25. Si nosotros no pasamos al voto
directo, persona por persona, va a ser bien difícil que nosotros acompañemos y legitimemos si no están las personas o si están personas que tenemos en la lista roja o si no están las personas que nosotros consideramos que deben de estar ahí. Y no es que nos queremos cerrar, es que tenemos que ponernos de acuerdo, pero no nos toman en cuenta. 20 segundos, licenciado. No, permítame, una pausa. Unidos en la impunidad, Partido Nacional, Partido Liberal y Libre. Unidos en la impunidad, ha dicho aquí la doctora. Después de la pausa le pregunto a estos señores, entonces va a ir la impunidad, así quiere el Partido Nacional, los libres y los liberales. Volvemos. Volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. En la impunidad, una nueva corte que quiere el Partido Nacional Libre y los liberales. Tiene la palabra don Nelson Márquez. Yo solo quería, antes, porque yo sé que la ronda va así, pero 30 segundos para decir algo. ¿Recuerda cómo inició o cómo finalizó la semana pasada, el fin de semana pasado? El oficialismo intentó decir públicamente, y armaron toda una narrativa alrededor de que todo estaba listo, que ya estaba todo el mundo de acuerdo y que solo el Partido Nacional era el único que se oponía y era el único que decía que no eligiéramos corte y que si hoy viernes no elegíamos corte era culpa de los malvados del Partido Nacional. Así lo presentaron y dijeron que ya el PCH estaba listo, que ya el Partido Liberal estaba listo, que ya estaban listos hasta las meriendas para celebrar después. Pero no es cierto. La verdad, pueblo hondureño, es que no ha existido capacidad de crear consensos porque cuando el Partido Liberal no le cumple sus caprichos al oficialismo, entonces vienen y tratan de convencer al Partido Nacional. Cuando el Partido Nacional no le cumple sus caprichos al oficialismo, entonces tratan de por ahí recostarse un poquito en el PSH o en el Partido Liberal y están intentando jugar de esa manera. E incluso, no me van a decir que es mentira, que aquí han tratado de tocar a los diputados propietarios y suplentes de las otras bancadas por algo diferente a lo que es la mesa del diálogo. Lo han intentado hacer y porque las bancadas nos hemos parado firme y nos hemos puesto en una sola posición como partidos. Pero ¿a qué se refiere, diputado? ¿A qué se refiere específicamente? Con gusto, doctor, con gusto. Es importante que el pueblo hondureño conozca que la única manera en la que vamos a elegir una Corte Suprema de Justicia es si nos garantiza que realmente no va a ir exclusivamente a cumplir los caprichos del oficialismo. Y que esa mentira que intentaron decir, ¿por qué? Porque es que, mire, usted le puede mentir mucho a mucha gente por poco tiempo, pero no le va a poder mentir mucho a mucha gente por mucho tiempo. Entonces las mentiras del oficialismo se han ido cayendo una, otra, y cada vez el pueblo hondureño los agarra en más mentiras, y esa gran mentira que pusieron el fin de semana para intentar echarle la culpa al Partido Nacional de que ya estaban todos los acuerdos y que solo el Partido Nacional se oponía, hoy se está cayendo a pedazos totalmente. A pedazos totalmente. ¿Por qué? Porque aquí está claro. Ni siquiera han querido sentar a todas las bancadas al mismo tiempo para poder tener discusiones serias, formales, sino que están tratando de ver de dónde sacan diferentes pedazos para tratar de llegar a una fórmula en las que les permita tener sus aspiraciones. Yo aquí quiero decirle, como Partido Nacional, si hoy el oficialismo libre cede en sus pretensiones de tratar de controlar totalmente la Corte Suprema de Justicia, hoy nosotros podemos votar perfectamente. Nosotros hemos establecido desde el día 1 cuáles son las condiciones que nosotros tenemos como partido, que son correctas, que son legales. Eso de que existen vacíos constitucionales y que por los vacíos constitucionales es que van a tratar de buscar, de ver por dónde. No, está clarito.
Está clarito, dejen de buscarle 5 patas al gato que solo tiene 4. Y con esas es suficiente para que pueda caminar, para que pueda correr y para que se pueda defender también. La Constitución de la República, las leyes secundarias en nuestro país establecen ya cuál es la forma. Y yo quiero decirle al pueblo hondureño, si hoy Libre otra vez demuestra que no tiene la capacidad para crear consensos y por eso no elegimos una Corte Suprema de Justicia, el día de hoy ya están establecidos los mecanismos. Tenemos que ir a votar uno a cada uno de los magistrados de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República, y ahí los 128 diputados en el Congreso Nacional tenemos la posibilidad de decidir por quién votar y por quién no votar. Pero a mí, como diputado, Libre no me va a obligar a decir por quién voy a votar. Yo voy a votar a conciencia, de acuerdo a mis principios, de acuerdo a lo que yo creo, y así lo hemos hablado dentro de la bancada del Partido Nacional. Solo... disculpe. Permítame, doctora. Primero, Raúl no contestó la pregunta de la impunidad. No se refirió a nada absolutamente. Yo sí la quiero contestar. En el segundo, ¿quiénes buscan impunidad? Aquellos que tienen sobre sus hombros la carga de delitos cometidos. Aquellos en donde la mayor parte de las acusaciones de la MASI recayeron y que ahora esta Corte Suprema les ha estado dando cartas de libertad como quien riega confites. Esos son los que buscan la impunidad y esos son los que obstaculizan la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que se ha manejado en los ámbitos? Y primero quiero ratificar en el sentido de que Libre ha estado dialogando constantemente. Libre ha estado con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, un poco menos, y ya me voy a referir, con el Partido Salvador de Honduras, aunque siempre se han mantenido las comunicaciones abiertas, pero con el Partido Salvador de Honduras ha sido más difícil porque el presidente del partido diariamente se dirige en contra del gobierno e inclusive ha insultado a la presidenta de la República. Entonces eso hace más difícil realmente la búsqueda de diálogos. Pero mire, ¿cuáles han sido las fórmulas que se han manejado en el sentido? Se han venido con la excusa, con el pretexto de que Libre quiere controlar la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles han sido lo que ha señalado públicamente de cómo podría quedar integrada la Corte? 7 propuestos por el Partido Libre, 5 por el Partido Nacional, 3 por el Partido Liberal. Otra combinación ha sido 6 de Libre, 5 del Partido Nacional, 3 del Partido Liberal y uno del Partido Salvador de Honduras. Otra combinación ha sido 6 de Libre, 4 del Partido Liberal y 5 del Partido Nacional. En todas el Partido Nacional tiene 5 diputados. En todas el Partido Libre no tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces todo ese argumento de que el Libre quiere controlar la Corte para montar una constituyente, que la Sala Constitucional, que son puros inventos para obstaculizar realmente la elección de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién? No podríamos pensar que detrás de eso no hay una trama para que no haya elección de la Corte. Pero está hablando de todas las bancadas, doctor. Y supuestamente está hablando de todas las bancadas, porque ahí todas las bancadas hemos estado en la misma posición. Diputado, yo lo dejé hablar a usted y le voy a... No lo interrumpí, solo le hice una observación. Y yo también le hice una observación. Una observación le hice es todas las bancadas, no solo un partido. No es cierto que es todas las bancadas. En este momento quien está obstaculizando la conformación de la Corte Suprema de Justicia es el Partido Nacional, sin lugar a dudas. Y lo que acaba de decir PSH, entonces... Y lo que acaba de exponer don Mario Segura, ahí es donde está el detalle. Pero recuerde que necesitamos 86 votos para eso, claro. Definitivamente. Pero Mario Segura acaba de decir aquí, estamos listos para elegir la Corte. El Partido Libre está listo para elegir la Corte, cualquiera sea la fórmula
que se acuerde. Ya vamos Está a el ver si dice partido, lo mismo, don Mario. el Vamos a ver si es partido, cierto. el Partido Nacional está, no, es que en el fondo lo que se quiere es impedir, y lo que sí le quiero señalar, diputado, es que sí hay ese vacío constitucional. El día de mañana finaliza el periodo de la Corte Suprema actual, la Constitución así lo dice, y usted lo debería de saber como abogado. Ninguna ley secundaria va a sustituir realmente a lo que dice la Constitución de la República. Así que ustedes pueden tomar sus decisiones y todo, pero que si entramos a un periodo, y esto no solamente lo dice Libre, un expresidente del Congreso Nacional y expresidente de la República, como es el ingeniero Carlos Flores Facusé, ha estado señalando esto. Ustedes podrán decir, esta es una interpretación de abogados, pero sí estamos entrando en una situación de que si no se elige la Corte, yo no voy a señalar una cosa que es totalmente diferente, porque señalemos, los magistrados a la Corte Suprema de Justicia de la nueva Corte se van a elegir con 86 votos. Eso que quede bastante claro. También no se va a romper el orden constitucional, pero que hay un vacío a partir de ahora sí lo va a haber. Y quiero dejar claramente establecido que si alguien busca impunidad acá, son aquellos que tuvieron 12 años de gobierno en donde las manifestaciones claras, expresas y públicas de actos de corrupción son los que temen. El Libre ha planteado, y por eso va a venir la Sisi a Honduras, precisamente para que después no digan que es persecución política, que es una cuestión del oficialismo, porque aquí todos nos conocemos y todos sabemos quiénes son los que han fomentado la corrupción y la impunidad. Raúl. Solo, don Mario. Muy bien, pero por alusión yo le tengo que responder al doctor, sí, hombre. pero en su turno. Mario. Bueno, yo creo que deberíamos de debatir. Lo veo bien pensativo. No, preocupado porque este es el preámbulo de lo que va a suceder hoy, ¿verdad? Y eso a uno le preocupa, Raúl. Yo todavía quiero vivir en un país en paz y me da tristeza saber que compañeros diputados, el mensaje que le mandamos al pueblo, lo que va a ocurrir hoy es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Con todo el respeto y cariño se lo digo. Pero hablemos de las dudas razonables. Mira, doctor Hugo, ¿por qué existe la duda razonable de que si el Partido Libre tiene la sala de lo constitucional puede ocurrir un cambio o un exabrupto en la Constitución? Porque ustedes lo implementaron, Nelson. Sí. Ustedes hicieron ahí una reelección. Hoy están cosechando lo que sembraron, y yo se los he dicho con el respeto y cariño, ¿verdad? Como un hondureño, como un diputado. Eso, y ustedes tienen razón de tener miedo, ¿verdad? Ustedes hoy le tienen miedo al monstruo porque ustedes en un tiempo fueron parte de ese monstruo, ¿verdad? Y hoy tienen miedo, y es razonable. Y es razonable que a todos nos llamen la reflexión. La doctora Ligia, duda razonable. Y se lo voy a decir con todo respeto, doctora. Yo siento que en su interior, PCH siente que la duda razonable se puede quitar, por ejemplo, si ponemos a Ana Pineda de presidenta de la Corte. Que esté en el que yo la conocí como asesora de ustedes en el colegio médico, no tengo más de ella, pero para ustedes es su candidata, ¿verdad? Y yo creo que eso no es malo, a decirlo. Pero yo creo, doctora, que aquí el mensaje que yo le quiero mandar es que todos andamos detrás de algo, ¿verdad? Ustedes andan detrás de algo, Libre igual, el Partido Nacional y nosotros iguales, ¿verdad? Y yo lo reconozco, a que no debería ser así, pero así es, ¿verdad? Esta es la realidad. Este es el Congreso que tenemos, no hay otro, ¿verdad? Y aquí tenemos que hacer las cosas como lo que hagamos. Pero yo le voy a decir algo. Cuando se eligió la Corte anterior, Nelson, ocurrió lo que hoy está ocurriendo. ¿Y por qué en ese tiempo no hubo la sospecha de que iba a haber una ruptura constitucional? ¿Por qué nadie dijo nada? Ni lo dijo el Partido Libre, ni lo dijo mi partido. Todo sucedió con normalidad, doctora. ¿Cierto o es mentira? Nadie escuché en ese tiempo, yo no era diputado, de que había una ruptura constitucional porque no se había electo la Corte el 25.
Pero hoy estamos diciendo sí puede haber una ruptura constitucional. Los grises en la Constitución son rupturas constitucionales, no es otra cosa más que eso. Entonces yo sí creo que el mensaje que tenemos que mandar nosotros es en el sentido de que debe haber tolerancia. Yo siento que difícilmente el Congreso puede ser un taller de sastrería, Raúl, donde le vamos a hacer el traje a la medida de que cualquier partido quiera, pero aquí... Yo interpreté cuando hice la doctora de impunidad que ese traje es a medida de liberales y nacionalistas. Impunidad, dijo ella. Impunidad que interpreto yo, que están arreglando algo para tapar cosas que no son correctas. ¿Qué han pasado? ¿Es correcta la interpretación? Mira, Raúl, si yo la supiera la dijera, porque uno debe tener aquí valor. Miren, estas cuestiones usted dijo que esta vez los carros de los bancos de y lo sostengo, llenos de pisto no van a llegar al Congreso. Así, y no lo va a haber billete, el tilín lo sostengo, y si alguien me quiere demandar a la fiscalía, que vaya. Libre no tiene dinero para hacerlo. ¿Quiere que le diga algo? Yo sí... ¿Quiere decir que si lo tuviera lo haría, doctor? No sé. En mi vida... Yo lo que le puedo decir es que si hay grupos de poder que sí tienen dinero para hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no nos estamos prestando, doctora, porque yo creo que lo razonable es entender que los partidos estamos cambiando. Por alusión, ya van dos. Espéreme, es que después me contesta a mí también por lo que le voy a decir. Es que le vamos a echar la vaca hoy. No, espéreme. O sea, que entre los tres. Es mi turno. Mire, yo creo que sí, esto parece un preámbulo y yo creo que es sano. Yo creo también que el pueblo hondureño tiene derecho a saber lo que está pasando. Tiene derecho de venir y tener la esperanza de que nos sentemos todos a poder dialogar y a poder consensuar. Pero también tiene derecho a saber las exclusiones que hay y las cosas y las dudas razonables que tenemos. Por ejemplo, a mí me queda muy claro la estrategia del Partido Nacional. Y es una estrategia que se está viendo reflejado con lo que está haciendo en este momento la Corte Suprema de Justicia. El Partido Nacional ha tenido una estrategia de venir y prolongar lo que es la elección de la Corte Suprema de Justicia, porque tiene cosas pendientes en este momento con la Corte Suprema de Justicia actual que se están viendo, que están saliendo en este momento. Eso es obvio, nosotros no somos ciegos. El hecho de que hemos estado dialogando con todos los partidos no quiere decir que estamos ciegos a lo que está pasando actualmente. La Corte Suprema de Justicia actual, que ha sido una corte nefasta, tanto para la soberanía de nuestro pueblo hondureño, para la justicia de nuestro pueblo hondureño, ahorita están sacando casos que están perjudicando al pueblo hondureño y que están perjudicando al Estado de Honduras. Están dejando nombradas personas de forma arbitrarias que nos van a ocasionar problemas en un futuro. Y eso lo están haciendo con la prolongación. No se ponen de acuerdo porque tienen un objetivo. Y eso, discúlpeme, el Partido Nacional y la Corte Suprema de Justicia actual. Están coludidos, bien. Están armando todo eso para sacar juicios. Usted no lo sabe. No. Usted no sabe quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y sí, quién lo puso ahí y a qué intereses responde. Entonces, a mí no, o sea, la estrategia está. Y el estar prolongando el nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia tiene una estrategia. Ahora, doctor Hugo Noé, sí es cierto, los que necesitan impunidad son los que han estado cometiendo corrupción. Pero ¿quiénes pueden ofrecer esa impunidad? ¿Quiénes se pueden sentar y negociar esa impunidad? Y yo les voy a decir, el Congreso Nacional no tiene mayoría, ningún partido político. Por obligación nos tenemos que sentar a consensuar. Ninguno de los partidos puede poner una Corte Suprema de Justicia. Tenemos que hacer consenso. Y yo estoy de acuerdo con usted, diputado Mario Segura. Todos estamos detrás de algo. El Partido Salvador de Honduras está detrás de una Corte Suprema de Justicia independiente y estamos luchando como gato panza arriba para poder dejar una corte. Y Ana Pineda, sí es cierto, Ana Pineda fue asesora del Colegio Médico de Honduras en una lucha social por la salud pública del pueblo hondureño.
Y ella no es de ningún partido político o activista de ningún partido político. Es una mujer que sacó la mejor nota, es una mujer que ha tenido una trayectoria limpia, es una mujer que es independiente y por eso ustedes no la quieren. Los tres partidos no la quieren. Conozco. ¿Por qué? Porque es independiente, esa mujer no va a llevar líneas políticas de nadie, ella va a ser, yo la conozco a la señora. Entonces la impunidad se rompe y la nombramos a ella como presidente de la Corte. Pero por lo menos tenemos un poco más de... No, mire, yo quiero decirle... No es que hablemos claro, si usted está molesta porque no se le ha llegado, pero usted, el presidente del Congreso es de su partido. Miren, si el presidente del Congreso fuera de mi partido, diciendo las cosas yo tuviera como son. 4 magistrados en la Corte. Yo no estoy molesta, yo estoy diciendo las cosas como son, yo hablo un poquito fuerte y lo dije desde un inicio, aquí nada es personal. Y al doctor Hugo Noé Pino. La bancada del Partido Salvador de Honduras es la bancada del Partido Salvador de Honduras. El presidente del partido es Salvador Narrala, pero no es la bancada. Él es un designado presidencial también en este momento. Que este señor ha sido víctima y las reacciones son reacciones de él como persona. Pero eso no representa nuestra posición como bancada en el Congreso Nacional. Ya me confundí porque aquí donde está sentado el doctor Hugo Noé Pino, me dijo la doctora Suyapa Figueroa que solo Salvador Narrala y ella podían negociar. Eso es cierto, pero el consenso lo hacemos entre todos. Lo que ella lleva a la mesa del consenso, a la mesa del diálogo, es lo que consensuamos nosotros. La lista la consensuamos, la lista roja la consensuamos, los que vamos a acompañar lo consensuamos, porque nosotros no seguimos línea de partido. Todos somos deliberantes, tenemos capacidad de análisis, de diálogo, y así, como todos los partidos, también hay conflictos internos, y nosotros tenemos conflictos internos fuertes, y uno de esos conflictos internos es la relación política que tenemos actualmente con el presidente del Congreso, y eso lo tenemos que resolver nosotros como partido, no le corresponde a nadie más. Raúl. Sí. Mire, yo entiendo a la doctora Ligia y a algunos amigos del PSH que están tan escépticos, especialmente cuando otras bancadas, no solo el Partido Nacional, pero otras bancadas en algún momento les hemos ofrecido, o les hemos creído y hemos manifestado que deben tener un espacio en la Corte Suprema de Justicia para ellos proponer sus ideas. Y eso es tan claro como cuando una persona ha tenido una pareja sentimental, ¿verdad? Y los ha tratado mal. Muerte de la risa está. Y los ha tratado mal. Y ha sido violentada o violentado. Buena y les ha tratado mal. Diciendo, doctor. Mire, ¿cómo no van a estar escépticos? Si de entrada, después de que llegaron con Libre en una alianza, los hicieron votar por un pacto de impunidad que después dijeron que iban a reformular y nunca presentaron la reformulación de ese pacto de impunidad, pero los hicieron votar. Los hicieron elegir a una junta directiva ilegal que ahora tienen la obligación de defender, aun y cuando en su interior puedan saber que está totalmente ilegal. Los hicieron elegir a un procurador general de la República sin tener los requisitos y sin contar con los votos y sin contar con el tiempo, y ahora les toca defender esa elección. ¿Cómo no van a estar escépticos? Yo lo entiendo perfectamente. Don Mario, ya usted como 3 veces ha dicho, y yo le lo respeto porque usted sabe por qué lo dice, que han llegado los carros de Proval ahí. Yo creo que o solo alguien que hizo fila en los carros de Proval o solo alguien que tiene los nombres de quienes hicieron fila, y entonces, así como le dijo la doctora Ligia, que era el momento de exponerlos, yo creo que es el momento de exponerlos también, pero de lo contrario es solamente seguir la corriente de algo que alguien hizo popular. Pero o alguien que hizo fila en los carros de Proval, o alguien que vio la fila y entonces puede decir los nombres exactamente de quiénes son los que estaban ahí. De lo contrario, es pura especulación. Y doctor Hugo Noé, permítame. O un presidente que me lo haya enseñado. O un presidente que me lo haya enseñado. Mire qué cosa, como dicen en el pueblo, pucha, si tienen cara para decir ese tipo de cosas. Por ejemplo, el decir que si hoy o si mañana no se elige una nueva corte, entonces ya venció en sus tiempos. ¿En base a qué? Discúlpeme, sí es cierto que si se elegía antes del 11 de febrero, tenían que esperar hasta el 11 de febrero para tomar posesión, pero si se elige después del 11 de febrero, no hay ningún lío.
Se puede elegir perfectamente porque la Constitución de la República y las leyes hondureñas lo permiten, es más, así lo establecen. Mientras no exista un acuerdo, por más presiones que Libre quiera hacer, por más mentiras en las que quieran salir, porque son perros para echar paja. Y creen que con las mentiras, son pajeros totalmente, y creen que con las mentiras que dicen van a convencer a todo el mundo. ¿Saben qué es lo que sucede? ¿Saben qué sucede, Raúl? De acuerdo. ¿Y qué le queda, pues? ¿Y qué le queda? Nomás reírse. Pero yo le voy a una cosa, licenciado Raúl. Son caraduras. Yo le voy a una cosa, licenciado Raúl. Son perros en hacerse los santos ellos, ¿verdad? Y yo entiéndole, doctora Ligia, si es que ustedes los hicieron votar por todo eso, ¿cómo no van a estar escépticos? Tiene toda la razón. Pero no todo el mundo es igual, no todo el mundo es igual. Ahora, yo les quiero decir algo. Miren, pueblo hondureño, si hoy se elige corte, perfecto, que la juramenten y que tome posesión. Pero si no se elige corte, porque definitivamente quien llama a los consensos, doctora Ligia, quien llama a las reuniones, no es el Partido Liberal, no es el Partido Nacional. Quien llama a las reuniones es el Partido Libre y es la persona que ustedes apoyaron para que ejerciera la presidencia en el Congreso Nacional, aunque esté de manera ilegal. Pero ellos son los que llaman a reuniones. Entonces, culpar al resto del mundo por algo que no es responsabilidad del resto del mundo, sino de personas específicas y de un partido político en específico, creo que no es correcto. Pero las negociaciones no pasan por ahí, Nelson. Son ellos los que llaman a las convocatorias, y las negociaciones de las que usted habla también son ellos quienes las convocan. Las negociaciones de las que usted habla también son ellos los que las convocan, no somos nosotros. Perdónenme, pero lo que acaba de decir el doctor Hugo Noé, si ese es el pensamiento de Libre, yo creo que está totalmente equivocado. Creo que está totalmente equivocado. Decir que porque un dirigente de un partido político critica al Poder Ejecutivo, no lo van a llamar a sentarse para poder hablar sobre el Poder Judicial, no tiene sentido, no tiene base constitucional, no tiene base legal, porque son poderes totalmente independientes. Todo ciudadano hondureño en un Estado de Derecho tiene justamente la posibilidad y la libertad de expresión para decir lo que piensa, aun y cuando haya contribuido con el actual gobierno para llegar a ser gobierno. ¿Don Mario? No, decía el compañero Nelson que solo el que haga fila. Mire, yo no he hecho fila, compañero, pero un expresidente me enseñó la lista. ¿De a conocer? ¿Usted le dijo a la doctora Ligia? Y yo no me fijé si estaba su nombre. Si estuviera su nombre, se lo hubiera dicho aquí también, porque uno hay que ser claro. ¿No era diputado? Ahora, no éramos diputados usted y yo, pero le voy a decir algo, compañero. Solo escuche las conversaciones que han salido en Nueva York y ahí se va a dar cuenta. Pero de los nombres, don Mario, porque usted lo ha dicho varias veces ya y yo creo que es una falta de respeto para todos los demás. ¿Y usted por qué se siente aludido? Porque usted lo ha dicho varias veces y usted siempre hace alusión a la institución política que yo represento. Y yo creo, nunca he dicho Partido Nacional. Nunca he dicho Partido Nacional. Usted, don Mario, nunca he dicho Partido Nacional. O dice nombres, como le dijo la doctora Ligia, porque yo le estoy diciendo lo mismo que usted le dijo a la doctora Ligia. Pero yo nunca he dicho Partido Nacional. O dice nombres. Es que a ellos no les dieron piso, ellos compraron. Bueno, pero ese es un tema que lo importante es que nos está dando. Yo lo que quiero... Eso es importante, Nelson. Lo que quiero manifestar es que, y volver al tema de los consensos, Raúl. Lo que hoy vamos a tener en la noche. Sí, porque todavía tenemos tiempo. Mire, yo no sé por qué se dice que ha habido falta de voluntad de Libre de tratar de llegar a consensos. Ha habido múltiples reuniones con el Partido Nacional, con el Partido Liberal, ya lo señalé, menos, y la doctora Ligia lo dijo también, menos con el Partido Salvador de Honduras por múltiples razones. Pero han habido múltiples reuniones y cuando intervine la vez anterior, yo mencioné ¿de dónde creen ustedes que salen estas diferentes fórmulas de 7, 5, 3, 6, 5, 3 y 1 y etcétera? Precisamente de esas pláticas que se han dado, esas han sido realmente las propuestas. Y quiero destacar dos cosas porque sí es muy, muy importante hacerlo. En el Congreso hemos sido tan respetuosos de todo este proceso, pese a los augurios que se han dado de que
la ley de la Junta Nominadora no iba a funcionar, que le estaban quitando el espíritu a la ley, pese a que se dijeron que el Congreso estaba influyendo en la elección de los miembros de la Junta Nominadora, pese a que se señalaron de que estaba buscando que el 25 iba a haber un gran desorden. Han sido toda una serie realmente de escenarios que en la práctica no se han dado. Ahora se sigue mencionando. ¿Cuál es el punto central acá? Y a mí me extraña que el diputado Márquez lo plantee en esa forma. ¿Cómo puede elegir libre una Corte Suprema de Justicia sin el aporte del Partido Nacional y sin el aporte del Partido Liberal en cuanto a número de votos? En cuanto a número de votos. Nosotros no necesitan. No. Ustedes hacen mayoría. No es tanto. Fíjese y lo mismo pasó en el presupuesto. Fíjese, cuando no nos necesitaban a nosotros, hasta nos gritaban que no necesitamos, que no nos necesitaban. Y es que esa permítame, permítame, abogado, para terminar el punto que quiero hacer. Entonces, si eso es así, si nosotros sabemos que se necesitan 86 votos para elegir la Corte Suprema de Justicia y estamos en toda la disposición de respetar ese punto, ¿cómo no tenemos que llegar a acuerdos con ustedes? Lo que pasa es que el Partido Nacional tiene una clara disposición de bloquear los acuerdos para prolongar esto. Ya lo señaló la doctora Ramos. ¿Cuál es la intencionalidad final? No lo sé. Pero yo creo que para el pueblo hondureño, para la certidumbre de todas las actividades, lo mejor sería que hoy tuviésemos la oportunidad de elegir la Corte Suprema de Justicia. Si no entramos en una situación, y no me refiero a la votación de los magistrados que van a ser electos, porque eso va a seguir el curso de la Constitución. Me refiero al hecho de que la Corte Suprema de Justicia actual finaliza realmente ahora y que por lo tanto sí se crea un vacío. No quiere decir que se rompe el orden constitucional en ninguna manera, pero sí mencioné yo al ingeniero Carlos Flores, lo que ha señalado en sus editoriales, lo que realmente mencionan otros juristas destacados del país. Así que yo creo que el mejor aporte que le podríamos hacer es que en estas próximas horas llegáramos a un acuerdo sobre cómo conformar, en donde el Libre no va a tener mayoría. Es bastante claro que no va a obtener mayoría y que escojamos, que eso sí es muy importante, porque una cosa es la distribución numérica y otra cosa las personas. Yo lo que puedo garantizar es que las personas que está proponiendo Libre, que ya las conocen porque fueron parte de la nómina anterior, son personas de reconocida capacidad profesional y con una ética probada. Raúl, pero solo un momentito, si me lo permite la doctora, porque usted puede profundizar en la pregunta. Fíjese que me llama la atención cuando dice don Hugo que se va a crear un vacío. Entonces, ¿qué va a pasar con las sentencias que van a ocurrir del día lunes para allá? Mejor que no sigan sacando sentencias porque van a ser en contra del pueblo hondureño. No, pero es que, mire, doctora, cuando hablamos de sentencias usted se refiere solo a la corte, pero los juzgados de pueblo, las diferentes salas están trabajando, de apelaciones, eso va a seguir trabajando, pero si hay un vacío. Bueno, pero la Corte Suprema de Justicia es una cosa y los jueces son otras, pues el poder es una sola pirámide. Yo no soy abogada. Yo no soy abogada, pero tengo sentido común. Lo mejor es que escojamos corte hoy, que nos pongamos de acuerdo, todas las fuerzas políticas, que nos tomen en cuenta nosotros, porque si queremos que el pueblo hondureño esté tranquilo, el que nosotros participemos y legitimemos el proceso, creo yo que es importante para la credibilidad de todo lo que se está haciendo. No nos menosprecien, nosotros tenemos mucha firmeza, pero estamos en la disposición de sentarnos a dialogar y hacer consensos.
ya saben públicamente, ya se los hemos dicho y como les digo, todavía estamos a tiempo, estamos a horas y este debate, qué bueno que lo estamos teniendo ahorita, porque si de esto sale algo positivo en estas últimas horas antes de las 3 de la tarde, pues el que sale ganando es el pueblo hondureño. Y la doctora ha dicho algo claro, antes de las 3 de la tarde, por favor, a quienes dirigen las sesiones en el Congreso Nacional, dejen de estar haciendo las cosas de madrugada, hombre. Miren, el 25 de enero, Pero el eso, 25 eso de enero, eso es la historia. Raúl, pero entonces vamos a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido toda la vida. Mire, y no llegaron, todos los partidos lo han hecho. Raúl, su partido lo ha hecho. Y no llegaron al poder diciendo que iban a hacer las cosas distintas. Y no llegaron al poder prometiendo que iban a hacer las cosas diferentes. Entonces quiere decir que cualquier cosa que haya hecho antes cualquiera, aun y cuando haya sido malo, lo van a justificar de la manera, no, hombre, no podemos decirle al pueblo hondureño eso. Disculpe, doctora, ¿cómo es entonces que le van a cumplir al pueblo hondureño diciendo que es algo diferente? ¿Usted está de acuerdo con que empecemos a las 11 de la noche hoy? No, 3 ¿Usted de está la de acuerdo tarde. con que empecemos a las 11 de la noche hoy? Doctor, nadie está de acuerdo con que empecemos tan tarde. Aquí estuvo Noé Pino, dígale directamente. Exactamente. No, pero los acuerdos, Solo permítame concluir, por favor. es que le voy a contestar. No, permítame concluir, los doctor. acuerdos, Doctor, por favor, mire, se lo voy a decir así, con todo respeto. Es para que todas las bancadas queremos que no se hagan las cosas La de noche, número uno. La número hora, dos, y aquí le voy a dar la palabra, porque hay una pregunta que yo le quiero hacer directamente la a hora usted. del inicio de No las me quiere sesiones, contestar, mire. la hora de los inicios de las sesiones han sido consensuadas con los jefes de bancada. Bueno, eso es lo que hoy le quiero aquí decir. estamos representados. No le dice Tres Tomás bancadas. Zabrano, no No le es dice. cierto. El doctor está mintiendo. Está mintiendo. No. Y yo quiero Mire. decirle hoy, no, permítame, porque es que tengo que hacerle una pregunta yo que es Pregúntele obligada. directo. Tengo que hacerle una pregunta obligada. Doctor, hay diferentes denuncias de parte de organizaciones de sociedad civil que no les han permitido ingresar para ser veedores en el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Pueblo hondureño, hay importantes organizaciones de sociedad civil que, si bien es cierto, han señalado cosas que son incorrectas, pero eso es democracia justamente. Doctor, ¿por qué no le permiten a las organizaciones de sociedad civil que ingresen para ser veedores? Las organizaciones que tienen un prestigio demostrado durante años en nuestro país. Es importante que la ONU, es importante que ASJ, es importante que el CNA, es importante que esas organizaciones, no de maletín, sino las que ya se sabe que el pueblo hondureño reconoce y que tienen alta credibilidad, puedan dar fe de lo que está pasando al interior del hemiciclo legislativo. Bueno, ¿Por yo qué le no les han permitido ingresar? le contesto, abogado, ya que me preguntó directamente, ¿por qué no hay necesidad? ¿Sabe por qué no hay necesidad? ¿Sabe por qué no hay necesidad? Porque las sesiones del Congreso se transmiten en vivo, en vivo a todo el país. Sí hay Mire, necesidad, doctor. todo el país mira lo que pasa ahí. Sí, mire, ha sido tan condescendiente el presidente Redondo que sus posiciones que se llevan 10, 15, 20 minutos las transmiten en vivo. ¿No recuerda usted cuando los jefes de bancada o los miembros dicen, señores miembros de comunicación, pueblo hondureño en general, cuando están en la televisión, ahí no hay nada que esconder, no hay nada que esconder, abogado. Sí, si ustedes, doctor, pero si me lo permite algo, mire. eso no tiene nada, eso es cosa que ustedes se pasan inventando, Sí hay necesidad, así doctor. como los pero rumores. hay una cuestión que sí quiero ahondar, mire, doctor. Adelante. Para que la reunión empiece a las 3 deben de haber consenso. Y los consensos pasan por Bueno, los hay partidos una reunión políticos. previa con los, Si no hay con los jefes de bancada. Allí que apuren y que digan. Vamos a sentarnos a ese congreso, Mario, pero si no hay consenso no hay nada. Leía los apuntes del expresidente Carlos Flores y tiene una pregunta válida. Porque ayer trascendió que ahora quieren escoger 3 hoy o 5, Pedacearla. pedaceada la cosa. Así quedaría la justicia hondureña, pedaceada. Ajá, pero si hacen en pedazos eso, ¿a quién van a quitar de los actuales? Hasta que sean juramentados. Hasta que-
Es lo que le claro. Entonces, ¿qué Sí, más así sabe? es, así es. Pero esa es una Y idea ahí nos podemos Son de estar la- 6 doctor, meses, Es que tenemos un que votar, año, sí, 5 votar, años. votar. Son de las cosas porque votar. no va a empezar la reunión a las 3 y no tenemos Por eso, un es que consenso por sobre eso- eso. Bueno, pero el eso es consenso necesario pasa alcanzar por quien eso, provoca Mario, los lo consensos. Es que, Porque si me no acordé hay- por lo que dijiste. Mire, hay una cosa también, ¿verdad? Que a nosotros nos convocan a cierta hora, el PSH, ahí está a cierta hora, y a veces está la junta directiva y no hay quórum porque los diputados no van. O sea, ahí hay una responsabilidad también de los diputados que tienen que estar en su curul a la hora que somos convocados. Así que no solo le pueden echar la culpa al que convoca, sino que a los que no llegan. Yo Y ahí comprometo la bancada del Partido Nacional Hablamos de para todos hoy. los partidos. Pero es por lo mismo, doctor. Yo comprometo la bancada del Partido Nacional, vamos a estar antes de las 3, por lo menos media hora Pero antes miren, de las estas son 3, así como cortinas lo de hemos humo de venido que haciendo. lleguemos a la hora. Hablemos de lo concreto, compañeros. pues sí, ¿Hay o no hay acuerdo? la hora. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo Va a para haber elegir un esta acuerdo. Dice el oficialismo Sí. que sí, que ya hicieron acuerdos con todo Si el mundo. no tenemos el acuerdo de cómo elegir la corte, no hay nada. Lo dijo el Nosotros oficialismo no el fin sabemos de semana. cuál que es ya la había intención acuerdo. del Partido Nacional de obstaculizar realmente Elijamos la hoy, elección. elijamos hoy, solamente cumplan con las exigencias que tenemos los diferentes partidos políticos, los diferentes pensamientos ideológicos que estamos en el Congreso Nacional y elijamos hoy. Pero que aquí claramente han ¿Cuáles dicho- son las exigencias? Póngalas sobre la mesa. Pongámoslas en el ¿Qué tapete. exige el pongámoslas. Nosotros Partido ya Nacional tenemos nuestra para elegir exigencia. corte? Muy bien. Número 1, que las 4 bancadas mayoritarias en el Congreso Nacional lleguemos a acuerdos. Que la representación de cada una de las bancadas sea a través de su autoridad partidaria y de lo que la bancada ha definido, no que lo estén definiendo por otros lados. Número 1. Número 2, que los acuerdos a los que se lleguen en esa mesa de diálogo realmente se respeten, que sea una Corte Suprema de Justicia realmente balanceada en defensa de, número 1, la propiedad privada, porque aquí desafortunadamente tenemos que reconocerlo. Libre no cree en la propiedad privada y si no, mire las actuaciones que han tenido, que cuando algo amenaza la propiedad privada, directamente ellos se pliegan al pensamiento político que tienen los partidos de izquierda y que lo han demostrado en otros países, que incluso a través de Cortes Supremas de Justicia han llegado al punto de Yo aplicar no sé leyes de si el expropiación. diputado vino a atacar a Libre hoy o a buscar mecanismos de consenso. No, pero es que entiendo, lo que me está no preguntando entiendo. Raúl es cuáles son las condiciones. ¿Verdad, Raúl, que usted me preguntó las condiciones? Y el doctor, eso es lo que sucede allá, que ya cuando les empezamos a decir las condiciones, entonces nos paran, nos cortan y entonces dicen que ya no. Sí, lo que estoy diciendo es que se respete la propiedad privada y que las personas que es mentira. estén en la Corte ¿Cómo, Suprema Mario? de No, Justicia... está mintiendo. Es mentira, no son esos los consensos que hemos puesto los partidos políticos. ¿Perdón? No, está mintiendo, no es eso lo que hemos propuesto. Disculpe, Mire, disculpe, hemos propuesto mire, don Mario, discúlpeme. No, déjeme- usted yo sé que de alguna manera quiere quedar bien con todo el No. mundo, pero yo le voy a decir Pero yo algo. quiero quedar usted bien no me con puede él. decir lo que mi partido está poniendo como condición, el único que puede decir lo Es que, que mi partido estuvimos está poniendo reunidos, como Nelo, condición. ¿sabe cuál es en la, este panel soy yo. ¿Sabe cuál es la condición que estamos poniendo los tres partidos políticos? Pero su jefe de la bancada no sabe. ¿Cómo? Es que Nelson es bien reservado. Pero mira, te voy a decir una cosa. La condición que estamos poniendo aquí primero, y hablemoslo claro, es lo de los suplentes. ¿Cómo lo vamos a hacer lo de los suplentes? Pero es que podemos hablar de eso, con gusto podemos hablar de eso. Pero usted me preguntó las condiciones del Partido Nacional. Mire, los suplentes no lo podemos hacer con una interpretación porque el Congreso no tiene la facultad. no la lo tiene. podemos hacer con una reforma LOAT. Pero nosotros queremos que esa reforma se haga antes de la elección. Y aquí yo lo quiero hablar con claridad. Yo no quiero Reforma mentir. constitucional. Porque No, la de LOAT una ley. permite, porque es una ley secundaria Claro. que permite hacer la reforma. Esa es una condición que Nosotros estamos poniendo. desconocemos eso, por Y es ejemplo. una condición, segunda condición, ¿cómo lo vamos a elegir? Hay una propuesta de que lo elijamos, que solo elijamos un magistrado hoy por partido, que estamos esperando la respuesta de Libre, que todavía no ha dado la respuesta Libre. Y si Libre da la respuesta de que sea uno por partido hoy, entonces pasaríamos a la elección. La pregunta que hace Raúl, ¿y a quién van a sustituir? Nelson lo ha dicho con claridad, hasta que se juramente. Entonces, esas son las Si dos así fue la vez condiciones. pasada. Imagínense todo lo que están hablando y nosotros ¿Y ustedes? no pero sabemos es que Redondo no les absolutamente cuenta, que el nada. presidente Redondo por no eso le la traje, cuenta. para que informe que... Pero aquí Gracias, dijeron- muchas gracias. Pero aquí dijeron, Raúl, y lo han dicho en diferentes medios de comunicación, que ya los acuerdos están hechos. No, Eso han dicho.
Y aquí don Mario está diciendo que no es cierto, y Estamos- aquí la doctora Ligia está diciendo que no es cierto, y aquí yo digo en nombre del Partido Nacional que no es cierto. Entonces, Pero estamos el esperando la oficialismo ha respuesta. mentido. Estamos esperando la respuesta. Exacto, Nelson. pero No- no lleguemos seamos a tan ¿La consensos respuesta de reales. qué? ¿La Y respuesta No, de qué? estamos esperando. ¿La respuesta de qué? Estamos esperando el acuerdo de Libre, que Libre acepte. ¿Cuál es? Diga pues. ¿Cuál, Ya cuál lo es? dijo. El de LOAT, que es la ley que regula Que los repite. tribunales. Nelson, que es abogado Y conoce mire, mejor. mire Raúl, aquí está bastante claro realmente. ¿Quién fue que planteó el tema de los suplentes? El Partido Partido Nacional. No es No, y cierto. nosotros también. No es El cierto. Partido No, y nosotros- Nacional No es cierto. fue el que lo planteó. Doctor está Bueno, mintiendo bueno, otra bueno. vez. No, yo abrí la Mario discusión. está mintiendo. Pues miren, yo soy honesto, yo abrí la discusión y yo hice la propuesta y yo lo enfrento aquí ante el pueblo. Yo no me gusta andar ahí con medios tintes. ¿va? Bueno, ¿Vio, doctor? eso, ¿Se eso, dio cuenta, eso- doctor? Ve, las mentiras no caminan mucho. Sí, Mentiroso, doctor. Las mentiras no caminan mucho, dije yo. Yo no No hay que faltarnos el respeto entre no voy en esa, Sí, en esa tranquilidad, dirección de porque- estar. Jamás le faltaría el men- respeto al doctor. Lo mintiendo. respeto demasiado y lo admiro mucho. Mire, Nelson, usted juega un papel importantísimo en su partido, yo lo reconozco, es un hombre talentoso. Tratemos de buscar estos talentos para que hagamos hoy esta De acuerdo. búsqueda de Solo consenso. permítame, Totalmente de voy a acuerdo, hacer en eso una estamos de acuerdo, pausa. Mario. Pero hay un dicho aquí en Honduras que como es la víspera será la fiesta. Esta es la víspera. Una pausa. Y ya van a tronar los cohetes. Sí. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Que digamos que no es necesario que los organismos de sociedad civil no estén ahí. Tienen que estar. Es parte del proceso. Es cierto, hay una transmisión, pero esa transmisión de vez en cuando se interrumpe. Número uno. No, Número dos. tenemos un backup, licenciado. Número dos, por más backup que tenga, No se va a interrumpir. siempre usted sabe que una falla técnica puede existir. Ya lo Número- probamos el número dos. 25 de enero. Número dos, no, y lo puede probar 30,000 veces. Y yo le digo una cosa, los mejores backups del mundo han llegado a fallar en algún momento. Pero hay otros temas que no se ven en las cámaras, hombre. Hay temas que no se ven en las cámaras. Queremos limpiar realmente este proceso. Permitámosles a las organizaciones de sociedad civil que entren. ¿Cómo es posible que el Partido Libertad y Refundación, que se hace llamar un partido que defiende las organizaciones de sociedad civil, hoy se oponga a la que las organizaciones de sociedad civil ingresen al hemiciclo legislativo? No es posible, hombre. No debe suceder eso. Y aquí yo le quiero decir hoy nuevamente al pueblo hondureño, si las organizaciones de sociedad civil no ingresan al hemiciclo legislativo, es solamente porque el oficialismo representado en Libertad y Refundación no les permite ingresar. Deben ingresar. Hasta en los peores momentos de nuestro país, las organizaciones de sociedad civil han estado presentes. Eso, fíjese que yo no sé por qué nos perdemos en cosas secundarias. El 25 de enero y principalmente muchas de estas razones son por cuestiones de seguridad a fin de garantizarle a todos los diputados. La platea en el hemiciclo es sumamente pequeña. Están todos los medios de comunicación como lo van a estar hoy, que abarcaban casi la mitad realmente o más de la mitad de la platea. ¿Qué cosas se van a hacer en el hemiciclo que no se puedan ver por televisión? El tipo de votación, todo eso es bastante claro. Cuando estábamos el 25 de enero, yo estaba recibiendo de mucha gente mensajes, estamos viendo cómo se da, qué cosas no se ven por la televisión que sean sustanciales. ¿Quiénes son los principales veedores de este proceso? Los partidos políticos. Y es que van a esconder algo, vamos a esconder actas, vamos a esconder... Bueno, vamos a formas quedar de callados. votación. Pero no hay una razón tampoco para prohibirle, doctor. Es que no es una cuestión de prohibir, es que si se permite a una organización, tiene que permitir a todas. Pero ya Y sabemos las cuáles son las peticiones- organizaciones, No. ya sabemos cuáles No, son no, las no, no, principales no, organizaciones. ahí No, ya va con las nombre y apellido. organizaciones
que ustedes están de acuerdo, ¿verdad? No, pero no, acuérdese no. que hay organizaciones Dele, de la a sociedad todas. civil que han sido cooptadas. Pero No van a caber pero ahí, que- igual. Pero eso es secundario, eso es totalmente el pueblo, secundario. cuando ella dijo eso, gran carcajada se tiró ese Gerson. O sea que la gente ahí pensó. ¿El qué? ¿De qué se ¿De qué rió parte? Gerson? ¿De ¿De qué qué se rió parte? de mí? No, cuando usted dijo que... Que porque hay que prohibir. Sí. Pues sí que yo creo que no hay que prohibir. O sea, obviamente, yo considero que no podemos abrir para el pueblo, o sea, para el pueblo hondureño la platea porque no cabe. Pero nosotros no tenemos nada que esconder. O sea, a mí me parece que el presidente del Congreso y la Junta Directiva, póngale que digan, vamos a darle entrada a 10 organizaciones y entonces la pueden sortear y dejarlos entrar. O sea, yo no veo por qué se debe de prohibir la entrada. O se pongan de Ahora, acuerdo los jefes. pero póngale, ¿En cuáles? en la vez pasada estuvo la Misión Internacional de Observación Y y ni la eso fue... bienvenida le dieron. Pero nosotros estuvimos pendientes de ellos. Se olvidaron de ellos. Sí, pero estuvieron. No, sí, pero se les- estuvieron. se les dio Entonces, la bienvenida. pues, Rafael, póngale, se les si dio la estuvo bienvenida, se les dijo. observando la misión Al comienzo. internacional, hubo apertura. Ahora, sabemos que hay grupos de sociedad civil que adversan, pero eso es cierto, esa es la democracia. No podemos venir y cerrarnos a la gente. O sea, mi opinión es, no tenemos nada que esconder. ¿Que no pueden estar todas? No. Bueno, sorteen, que digan quiénes quieren estar y sorteen a 10. Doctora, Por pero ¿qué tan seguridad. importante es Sí, es eso? importante. Pero es no- importante, don Hugo, no. porque da un mensaje de transparencia y de Pero inclusión sí que la de transpa- parte del es Congreso. que si no, mire, si no hubiese transmisión por televisión, si no se establecieran las reglas claras como se van a dar, muchas de las entrevistas que hizo la Junta Nominadora en todo ese proceso, realmente ahí no hay nada que esconder. No, sí, pero no, hay es nada congruente decir Congreso del Pueblo y cerrar las puertas. No, a pero, los- pero hay que entender que estas son condiciones especiales. La Esta- platea siempre ha la estado seguridad es abierto. importante, La platea ¿verdad? siempre Obvio. Doctora, ha pero yo estado le voy a dar una pregunta. Mire, la seguridad es importante. ¿Cuántas personas del pueblo a usted le han agredido? No, a mí ¿Y a no. cuántos diputados ha visto agrediendo entre ellos dentro del Congreso? Bastante. Entonces, ¿quiénes somos aquí el problema? ¿El pueblo o los diputados? Los Hay que diputados. pedir una seguridad para dentro del Congreso. No, pero- Porque pero- ahí nos pero- peleamos. Mire la lista, bastante. mire la mire, lista de las cosas a que mí no me son pegaron un importantes. empujón la vez pasada. Por estar apartando. Mire Hay la que lista aclarar. de las cosas que no son importantes. No es importante PSH porque no ocupan los votos de ellos para esto. No éramos importantes de los del Partido Nacional en el presupuesto porque no ocupaban los votos de nosotros. No es importante que entre sociedad civil. No es importante que realmente todos nos sintamos que ha sido una elección correcta porque solo es suficiente con que se alcancen la mayoría de votos. No, si es importante en democracia. Ojalá pudiéramos en por democracia, unanimidad, sería en lo democracia máximo. es Pero- importante que se alcancen los votos porque hay una correlación de fuerzas en el Congreso Nacional, porque eso fue lo que el pueblo hondureño nos mandó. En democracia es importante que las organizaciones de sociedad civil tengan veeduría, y más allá de que digan, no, es que hay 500 organizaciones de sociedad civil, sí, pero aquí nos conocemos todos, y ya sabemos cuáles son las Llévenlas todas. organizaciones Pero no de sociedad creen que civil, lo- si es que adversan al Partido Nacional, está bien. Si es que adversan al Partido Libre, está bien. Si es que adversan al Partido Liberal, está bien. Si es que adversan a PCH, está bien. No es a quien adversen, es que tengan una veeduría y que limpiemos el proceso. Que el proceso no tenga ningún ápice de duda de cómo se realizó. Y como a los políticos no nos creen, honestamente, la clase política ha hecho tantas cosas malas en este país que no nos creen. Dejemos que a los organismos que sí les creen den fe de que las cosas se están haciendo bien. Bien, ya casi nos vamos. Vamos a la verdad. Se Más. tienen que poner de acuerdo estos tres partidos antes de las 3 de la tarde para que Ya empiece la marginaron a Ya, la doctora. él me para marginó, que- mire. Voy a la Estamos verdad, en problemas, man. Voy a la verdad. Si quieren corte, y es cierto, los Legítima. nacionalistas, los de Libre y los liberales tienen intereses. Y en este momento el Partido Y Salvador que de haya Honduras justicia. lo van a apartar. Eso es lo que va a pasar. Sí se ponen de acuerdo en las peticiones que tienen cada uno de los intereses de los partidos. Así es Honduras y así es todo el mundo, así es en Estados Unidos, así Trump metió un magistrado para él, así va a ser en Honduras. Pero ojalá que llegue a un acuerdo para el beneficio del país, porque repito, la gente aquí ocupa trabajo, salud, ella es doctora, ha sido presidente del Colegio Médico, ocupa medicinas, ocupa educación, ocupa seguridad. Justicia.
justicia. Pero me decía una que va a ser magistrada y uno que va a ser magistrado. Me decía ayer, mira Raúl, si la verdad que esto solo le interesa a la clase política, a los empresarios y a los abogados, a los que tienen interés. Pero la comida, el trabajo, las medicinas... El precio del huevo. Sí, hombre. El precio de los frijoles. No me sale como Jorge Elaya. Es que yo tengo gallinas. El precio de los frijoles. ¿Cómo se llama? Bueno, entonces, No le den argumentos para que comience a sacarlo de la para que comida. hablemos de las otras mentiras que está teniendo se el pongan gobierno. de acuerdo por el bien de todos y que el país avance. Van a regalar gallinas. La palabra lo tienen ellos. Iniciamos la despedida con la doctora. Bueno, Que ojalá también incluyan al partido suyo y hay un acuerdo importante para la democracia, para fortalecer el país y salir de esa diferencia. Ojalá eso pasara. Bueno, decirle al pueblo hondureño que nos incluyan o no nos incluyan a nosotros dentro del diálogo y los consensos, pues nosotros nuestra posición es firme, estamos unidos, pues esperar de que se tomen las decisiones y los consensos realmente que se puedan hacer entre todos. Definitivamente nosotros sí vemos un acuerdo que hay entre los tres partidos políticos donde se está jugando la impunidad. Nosotros no vamos a avalar ni vamos a acompañar esa Corte Suprema de Justicia. Tenemos una responsabilidad grande con la representación que estamos teniendo del pueblo hondureño y esperar que todo vaya bien. Todavía tenemos horas, sentémonos, platiquemos, consensuemos por el bien del pueblo hondureño. Muchas gracias. Doctora, don Nelson. Bueno, decirle al pueblo hondureño que como Partido Nacional nosotros estamos en la disposición de que elijamos una Corte Suprema de Justicia. Necesitamos como hondureños tener seguridad jurídica y estamos claros de que eso pasa porque elijamos una nueva Corte. Pero yo sí comparto lo que dijo ayer el Consejo Nacional Anticorrupción. Si perdemos la Corte, perdemos Honduras. Entonces no podemos nosotros solamente elegir una Corte sin estar seguros totalmente de que le va a dar a Honduras la seguridad jurídica, la seguridad de que los hondureños en todo el territorio nacional vamos a tener acceso a la justicia y que además de ello se va a proteger también lo que como Estado de Derecho hemos preservado durante todos nuestros años, que son nuestros principios de Estado. Gracias, diputado. Don Mario Segura. Yo soy optimista, Raúl. Hoy vamos a elegir la Corte. Y como Partido Liberal vamos a tratar de que estos consensos se den, consensos incluyentes, donde todos los partidos políticos nos sintamos que estamos representados porque somos la representación del pueblo. Así es de que yo creo en Dios, creo en la madurez política y siento que hoy vamos a elegir la Corte Suprema. Bien. Doctor, cerramos con usted. Sí, no solamente reiterar lo que dije al comienzo del programa, Raúl, con relación a las certezas. El pueblo hondureño puede tener la certeza de que, pese a las diferencias de opiniones que ustedes han visto acá y que van a ver reflejadas continuamente en el Congreso Nacional, lo cual es totalmente normal en un sistema democrático, no va a existir ningún desorden, no va a existir ningún problema en la sesión del día de hoy, que el Congreso Nacional no va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con menos de 86 votos, eso pueden tener la plena seguridad, ni también de que... ese mensaje para el CNA. Para los diferentes sectores que han estado. A mí no me gusta personalizar, sinceramente, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a opinar como tal. Y la otra cosa que creo enfatizar también es que no hay ni va a haber un rompimiento del orden constitucional como ha sido señalado. Libre no busca esto y yo espero que en las próximas horas alcancemos el consenso necesario para tener esta noche la elección de una Corte Suprema de Justicia que garantice el rompimiento de la corrupción y la impunidad que tanto ha prevalecido en nuestro país. Gracias. Queda sonrisa así. No, hay que tener esperanza. Yo estoy en paz. Bien, yo también estoy en paz. Amor y papa, doctor. Y ojalá Dios ilumine a nuestros diputados para que haya una nueva.
Buenos días.